Esta historia comienza a finales de la década de 2000, unos años después de que terminé la escuela. Déjame contarte un poco sobre lo que sucedió antes. Conocí a este hombre cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Él era mayor que yo. Nunca supe realmente cuántos años tenía porque no decía la verdad sobre su edad. Pero definitivamente era unos años mayor. Tuvimos una especie de romance de verano que sucedía de vez en cuando durante unos años. No era demasiado serio. Durante mi último año de escuela nos acercamos una noche de invierno y me pidió que fuera su novia. Realmente me gustaba, así que comenzamos a salir en serio. Él era amable conmigo. No vi las señales de advertencia, como cuando se molestaba si usaba un vestido porque otros chicos podrían mirarme. Pero después de cumplir 18, decidimos vivir juntos. Yo todavía estaba en la escuela y tenía un trabajo después de clases, pero pensé que podría manejarlo. También pensé que sería bueno para nosotros comenzar nuestra vida juntos. Eso fue un error. Terminé la escuela y conseguí otro trabajo porque él seguía dejando cualquier trabajo que conseguía. También estaba planeando ir a la universidad cerca. Estaba lista para trabajar duro para lograrlo. Pero después de un año de esto, incluyendo muchas peleas terribles que se volvieron físicas, comencé a sentir nada. Cuando digo físicas, me refiero a que él era violento. Me rompió tanto física como mentalmente con su abuso. Sabía que merecía algo mejor. Sabía que él mentía cada vez que decía que no me haría daño nuevamente. También le creía cuando decía que podría matarme sin pensarlo 2 veces. No entraré en cada vez que me golpeó, pero hubo una vez que realmente pensé que acabaría con mi vida. Estaba en casa con nuestro bebé mientras él estaba fuera, tal vez con amigos o haciendo otra cosa. Era una noche agradable. Me encantaba ser madre y el tiempo lejos de él era un alivio. Vamos a llamarlo el mal tipo. El mal tipo llegó tarde esa noche de invierno y trajo a un amigo con él. Conocía a su amigo, pero no muy bien. Entraron y al principio las cosas parecían bien. Pero noté que el tono del mal tipo estaba raro. Estaba siendo extrañamente amable, pero de una manera sarcástica. Esta amabilidad falsa generalmente era una señal de que quería empezar problemas. Me preparé para la pelea que se avecinaba, pensando que la presencia de su amigo podría de alguna manera protegerme. Qué equivocada estaba. Traté de no provocarlo, manteniéndome cerca de mi pequeño, dejando que los 2 hombres hablaran, bebieran y hicieran lo que sea que estuvieran haciendo. No podía decir qué exactamente lo hizo perder el control esa noche, pero lo hizo, y fue más aterrador que nunca antes. Quería pelear conmigo gritando en mi cara que me iba a golpear como a un hombre, mientras sostenía a nuestro bebé. Su amigo no lo detuvo. Solo se quedó cerca, mirando preocupado. Cuando intenté escapar, bloqueó mi camino, amenazando con acabar con mi vida. Su amigo parecía aterrorizado, pero no actuó. Le entregué a mi bebé a su amigo rogándole, «Por favor, asegúrate de que esté a salvo». Tan pronto como le pasé a mi bebé, el mal tipo me agarró del cabello con tanta fuerza que sentí como si me lo estuviera arrancando. Comenzó a patearme y golpearme. Logré liberarme momentáneamente y corrí hacia la sala de estar para pedir ayuda en el teléfono fijo. Justo cuando estaba a punto de conectar con el 911, él me agarró, me tiró al suelo y rompió el teléfono golpeándome en la cara con él. Estaba casi segura de que la llamada no se había conectado. Las golpizas y los estrangulamientos que siguieron fueron tan severos que comencé a perder la conciencia. Mi visión se nublaba y mi cabeza giraba violentamente. Miré a su amigo, rogándole con mis ojos que pidiera ayuda, pero estaba paralizado por el miedo. El mal tipo le advirtió que él sería el siguiente si intentaba algo. En ese momento, me di cuenta de que su amigo estaba tan atrapado por el miedo como yo, incapaz de actuar. No estaba enojada con él. Estaba agradecida de que estuviera allí para sostener a mi bebé. Sentí una certeza sombría invadirme. El mal tipo iba a cumplir sus amenazas esta vez. No sentiría remordimiento, tal como siempre decía, pero no iba a dejar que ganara fácilmente. Luché con todo lo que tenía. Él era mucho más fuerte que yo, ayudado por cualquier droga que estuviera consumiendo, y era mucho más grande. Pero yo era una madre, desesperada por ver a mi hijo crecer. Mientras me golpeaba y me estrangulaba, traté de lastimarlo de vuelta, pero no hizo ninguna diferencia. No parecía sentirlo. Podía saborear mi propia sangre y me sentía extrañamente entumecida.
La golpiza fue tan severa que el dolor parecía desvanecerse. Tal vez era la adrenalina, no estoy segura, pero de repente los golpes se detuvieron. No podía entender qué estaba pasando. ¿Todavía estaba viva? Entonces me dijo que me callara, y me di cuenta de que el ruido era alguien llamando a la puerta. Era la policía, llamada debido a la llamada al 911 que había captado todo. El mal tipo intentó mentir a la policía, diciendo que solo era el bebé llorando, pero me aseguré de que los oficiales me vieran. Actuaron rápidamente cuando vieron mi estado. Lo arrestaron y mientras tomaban mi declaración, un oficial mencionó que mis heridas estaban entre las peores que había visto en alguien que aún seguía vivo. El ataque fue tan brutal que dejó un agujero en mi labio, lo que hacía imposible beber sin que el agua se filtrara. Incluso me llamó desde la cárcel, culpándome de lo que había pasado. No mostró ningún remordimiento, ni siquiera pretendió estar arrepentido. Lo dejé entonces. Se suponía que pasaría tiempo en la cárcel, pero escapó a la justicia mudándose a otro estado. Me encontró de nuevo acosándome, pero logré mantenerme alejada. Eventualmente pasó a otra persona y trágicamente terminó con su vida. Cargo con la culpa de su muerte, sabiendo que si no me hubiera ido podría haber sido yo. Ahora está en prisión, sin mostrar remordimientos, pero espero que de alguna manera esté enfrentando la justicia. Solo estoy aliviada de haber escapado de él. Cuando estaba en la universidad, pensé en probar aplicaciones de citas como Bumble y Tinder, solo para conocer gente nueva y hacer mis días un poco más interesantes. Me emparejé con una chica que conocía de la escuela secundaria llamada Sofía. Apenas hablábamos de cosas importantes, principalmente mencionábamos lo extraño que era que nunca hubiéramos hablado antes, a pesar de tener los mismos amigos y haber ido a una escuela bastante pequeña. Rápidamente me preguntó si quería salir esa misma noche. Estaba muy feliz y dije que sí, tratando de no parecer demasiado emocionada. Me pareció extraño que quisiera encontrarse tan de repente, especialmente por la noche, pero no lo cuestioné mucho. No quería perder la oportunidad. Me dijo que viniera a cualquier hora después de las 11 p.m. Sofía mencionó que estaría sola y sugirió que trajera algo de marihuana si podía. No fumaba, pero conocía a algunos amigos que lo hacían, así que traje $10 de una marihuana no tan buena, esperando impresionarla. Mirando hacia atrás, debería haber sido más cautelosa y al menos decirle a alguien a dónde iba. Fui ingenua. Mi mente estaba llena de lo que podría pasar, emocionada por lo desconocido. Nunca imaginé que se convertiría en una pesadilla. Conduciendo hacia allí, estaba escuchando música a todo volumen y cantando, sintiéndome emocionada. Pero a medida que me acercaba y no reconocía el área, comenzó una sensación de nerviosismo. El vecindario se veía realmente mal, lo que me hizo preguntarme si había anotado mal la dirección. Pero la dirección coincidía, así que seguí hasta encontrar su casa. Mi corazón se hundió cuando la vi. Algo estaba muy mal. La casa parecía que nadie vivía allí. Estaba oscura excepto por una luz en el piso de arriba. Bajé la ventanilla para ver mejor y decidí que no había forma de que entrara. Parecía abandonada. Comencé a irme, pero entonces Sofía me envió un mensaje en Tinder, preguntándome a dónde iba y diciéndome que volviera. Le expliqué que debía tener la dirección incorrecta, pero ella insistió en que estaba en el lugar correcto y me pidió que regresara. Realmente no quería volver, sintiendo que algo estaba terriblemente mal, pero parte de mí esperaba que todo fuera un error, así que di la vuelta ignorando mi mejor juicio. Le pregunté si podía salir a recibirme, pero se rió, llamándome asustada. Dijo que casi estaba lista y que la puerta principal estaba abierta, así que debería entrar. Mirando hacia atrás no puedo creer que realmente lo hice. Aparqué mi coche junto a la carretera y caminé hasta el porche. Toqué la puerta tratando de anunciar mi llegada y luego la empujé. Al entrar noté de inmediato lo sucia que estaba la casa. Estaba muy oscura, pero incluso con la tenue luz, podía ver el desorden y lo terrible que se veía. Escuché música fuerte viniendo de arriba, así que me dirigí hacia allí esperando encontrar a Sofía. «Hola, Sofía, estoy aquí», llamé. A medida que me acercaba, la música sonaba más fuerte. Era algún tipo de heavy metal, haciendo que todo se sintiera aún más aterrador. Cuando llegué a la cima de las escaleras había 2 puertas.
Eché un vistazo al baño. Estaba oscuro y no había nadie allí. La música parecía venir del otro cuarto, pero no parecía que hubiera alguien adentro. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad, cuestionando por qué había venido aquí. De repente, la música se detuvo, y escuché a personas moviéndose y hablando en el cuarto adelante, seguido de un grito que me asustó tanto que casi me caí por las escaleras. Sabía que tenía que salir de allí. Al girar para correr, vi a un hombre vestido de negro con maquillaje gótico y cabello largo y oscuro. En ese mismo momento, la puerta de arriba se abrió de golpe. «Elena, soy Sofía, me alegra que estés aquí», dijo. Me giré y supe de inmediato que no era la Sofía de la escuela. Me habían engañado. Luego, el tipo en la base de las escaleras empezó a subir corriendo hacia mí. «Detente, esto no es gracioso, déjame en paz», supliqué. Pero solo se rieron y me lanzaron insultos. Me di cuenta de que tenía que luchar o huir. Correr parecía la opción más segura. Corrí hacia el baño, cerrando la puerta con llave justo a tiempo. Golpeaban la puerta tratando de forzarla, exigiendo que saliera. Desesperada, busqué algo que pudiera usar como arma, y solo encontré un cepillo de dientes. No era mucho, pero era algo. Pensé que tal vez podría usarlo para defenderme si fuera absolutamente necesario. La peligrosidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Al ver una pequeña ventana en la ducha, vi mi oportunidad. Era estrecha, pero logré pasar y me encontré en el techo, casi perdiendo el equilibrio. Afortunadamente me estabilicé. Moviéndome con cuidado busqué una forma de bajar y vi un trampolín en el jardín. Era mi ruta de escape. Salté, aterricé a salvo y corrí hacia mi coche sin mirar atrás. Conduje y llamé a la policía dándoles todos los detalles que pude. Vinieron a mi casa más tarde para obtener más información y compartir lo que encontraron. La casa en realidad estaba vacía, y la policía encontró los cuerpos de 2 mujeres jóvenes allí, víctimas de una banda de black metal que usaba aplicaciones de citas para atraer a las personas a su trampa. Fingían ser alguien que no eran, usando el perfil de una chica para atraer a sus víctimas. La policía había atrapado a un par de miembros de este grupo llamado Holy Eternity, pero aún estaban buscando a otros. Fue un descubrimiento escalofriante, y me di cuenta de que había escapado por poco de un destino mortal. He jurado no volver a usar aplicaciones de citas después de esa noche. Me metí en Tinder porque me sentía aburrido y bastante solo. Esto sucedió el año pasado, cuando la situación del virus comenzó a calmarse un poco. Había usado Tinder una vez antes y conocía a algunas personas decentes a través de él. No eran increíbles, pero tampoco eran malas. La última vez que usé Tinder y la razón por la que nunca volveré a usar una aplicación de citas fue cuando coincidí con una chica llamada Emma. Al principio parecía normal, por eso acepté conocerla. La encontré linda y realmente quería a alguien con quien hablar. Parecía que nos llevábamos bien, así que decidimos encontrarnos. Pero luego, todo salió mal y se volvió realmente aterrador. Siempre escuchas historias de terror sobre conocer extraños de internet, pero nunca piensas que te sucederá a ti. Pensé que tales cosas eran raras y que no me pasarían. Supuse que simplemente saldríamos a comer o tal vez veríamos una película, pero ella insistió en venir a mi casa. De hecho, fue muy insistente al respecto. Mentí sobre por qué no podía venir. Mi lugar estaba desordenado y también quería salir, pero ella dijo que no podíamos encontrarnos a menos que fuera en mi casa. Sabía que esto era una señal de advertencia, pero lo ignoré porque era atractiva y me sentía solo. Ella parecía saber esto y se aprovechó de ello. Finalmente cedí y le dije que podía venir. Acordamos una hora, lo que me dio tiempo justo para limpiar y prepararme. Cuando llegó la dejé entrar. Fue muy incómodo desde el principio y noté de inmediato que se veía diferente de su foto en Tinder. No estaba seguro si solo estaba pensando demasiado, así que no dije nada al principio para no parecer grosero. A medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a ponerse más raras. Emma no hablaba mucho de sí misma y seguía preguntando sobre mis relaciones pasadas y mi familia, lo cual encontré un poco extraño. Traté de cambiar de tema a cosas más ligeras, pero siempre volvía a lo mismo. La atmósfera se sentía pesada, y empecé a arrepentirme de haberla invitado. Luego, de repente, me pidió si podía quedarse la noche porque se estaba haciendo tarde y vivía lejos.
Esto me sorprendió porque acabábamos de conocernos y parecía demasiado atrevido. Traté de declinar educadamente, sugiriendo que era demasiado pronto para dar ese paso, pero ella se volvió insistente, casi agresiva. No soy gran cosa, así que no hice un gran escándalo y simplemente hablamos. Todo iba bien y luego me preguntó si teníamos alcohol. Le dije que quedaba un poco de whisky en el armario. Fui al baño y cuando volví, ella estaba sentada en el sofá con su bebida. También había preparado una bebida para mí que esperaba en la mesa de centro. Realmente no quería alcohol fuerte, así que agarré una cerveza en su lugar y me quedé con eso. Después de unas cervezas, finalmente cedí y bebí la mezcla que ella seguía insistiendo en que probara. Parte de mí no quería beberla en absoluto porque ella parecía demasiado ansiosa porque la tomara. Tenía la preocupante sensación de que tal vez había puesto algo en mi bebida mientras yo estaba fuera. Sentía que debía mantenerme alejado de esa bebida, pero cuanto más bebía, más tonta parecía esa idea. Ella parecía agradable, y nos llevábamos bien. No parecía haber nada malo con mi bebida, así que terminé tomándola. Al principio no me sentí diferente, simplemente pensé que estaba borracho y sobrepensando las cosas. No soy bueno con el alcohol, y 6 bebidas son demasiado para mí. Pero entonces las cosas se pusieron realmente extrañas. Lo último que recuerdo es estar sentado en el sofá y comenzar a sentirme realmente raro. Me mareé y desmayé, y luego todo se volvió negro. Debí haber estado fuera por lo menos 5 horas porque cuando desperté, era temprano en la mañana, y lo que encontré fue aterrador. Estaba en el suelo de mi dormitorio, despertando en completo pánico. Al despertar me di cuenta de que algo terrible había sucedido, y aún me sentía extraño por la droga que ella me había dado. Lo primero que sentí fue un dolor intenso por todo mi cuerpo. Desde el cuello hasta los brazos, la espalda y el estómago, me dolía. Había moretones por todas partes y tenía más de 5 heridas profundas que parecían apuñalamientos, además de cortes en ambos brazos y el estómago. Cuando logré levantarme, vi que mi cama y el suelo estaban cubiertos de sangre, y también las paredes. Ver toda esa sangre casi me hizo desmayarme de nuevo, y me costaba respirar. Intenté encontrar mi teléfono para pedir ayuda, pero había desaparecido. Ella se había llevado mi teléfono, los 4 televisores, algunas joyas y cajas fuertes con más de $20,000. Mi casa estaba vacía, pero destruida. Las ventanas estaban rotas, cada habitación estaba desordenada, y parecía que un tornado había golpeado dentro. Mirándome en el espejo me derrumbé completamente. Se sentía como una pesadilla. Estaba seguro de que la chica no estaba sola al hacer esto. Escribir esto es difícil, pero lo más horripilante fue una herida en mi estómago utilizada para dibujar un pentagrama con mi sangre en la pared de mi dormitorio. Encontré un teléfono viejo, lo cargué, me conecté al Wi-Fi y llamé a un amigo usando FaceTime Audio para que la policía viniera a mi casa. Llegaron en unos 20 minutos. No sé qué droga usó, pero se identificó como un tranquilizante muy poderoso. Intenté dar todos los detalles a la policía e incluso revisé mi Tinder en mi teléfono viejo, con la esperanza de que su cuenta aún estuviera allí para mostrarles, pero había desaparecido. Ella me había desparejado, probablemente eliminado la cuenta. Sentí que me habían engañado. Las personas que hicieron esto nunca fueron atrapadas. Desde entonces me mudé a un nuevo lugar y no me siento tan asustado. He instalado cámaras de seguridad y conseguí un sistema de alarma, que creo que todos deberían tener. Podría salvar tu vida. Me inscribí en Match.com, sintiéndome un poco asustada porque todo era tan nuevo para mí. No estaba segura de si era seguro, pero quería intentar algo para ayudarme a sentirme menos sola. Así que revisaba el sitio una vez a la semana, esperando encontrar a alguien sin realmente exponerme demasiado. Comencé a charlar con un hombre que me llamó la atención, principalmente porque pensaba que se parecía a Jeremy Piven, un actor que me ha gustado durante muchos años. Si no se hubiera parecido a Piven, probablemente no le habría enviado un mensaje. Cuando finalmente nos conocimos, me decepcioné. No se parecía en nada al actor que admiraba. En cambio, me recordaba a un personaje de los libros Diary of a Wimpy Kid, delgado, con el cabello desordenado y una apariencia tímida. Me había engañado con sus fotos, y no parecía importarle en absoluto.
Lo primero que hizo fue intentar que bebiera mucho. Fuimos a un restaurante y comenzamos con cócteles. Seguía pidiendo tragos entre rondas y los bebíamos rápidamente. No había aperitivos, así que el alcohol me golpeó fuerte. Para cuando llegaron nuestros platos principales, ya había pedido aún más bebidas para nosotros. En total tuvimos 6 o 7 bebidas, mucho más de lo que estoy acostumbrada. Eventualmente dije que necesitaba irme a casa, lo cual le pareció demasiado bien. Este fue un error del que me arrepentiría. No deberías dejar que personas así sepan dónde vives. Pueden causar problemas más tarde. Me llevó a mi casa, pero no desbloqueó las puertas del auto, pensando que nos pondríamos íntimos en el auto antes de que entrara. Estaba tan borracha y sorprendida que solo pude reírme de la situación. Parecía que estábamos actuando como adolescentes. En ese momento me di cuenta de que él no era una buena persona. Toda esa noche parecía un intento suyo de acercarse a mí. Recuerden, esto fue cuando usar Match.com para citas aún era algo común. Yo era solo una de muchas personas buscando pareja en línea. Mi interés en él se debía a que lo encontraba atractivo. Pero la idea de usar un sitio de citas solo para un encuentro rápido me parecía extraña. Era como si estuviera haciendo un gran esfuerzo solo para eso. No entendía por qué me negaba, incluso después de haber dicho claramente que no. ¿Así que es un no después de todo esto?, preguntó. Lo siento, fue todo lo que logré responder. No, no lo sientes. Si lo sintieras aceptarías, dijo. Siguió presionándome, pero me mantuve firme y me negué. Su rostro se volvió más enojado hasta que finalmente explotó. Bien, sé una bruja, escupió. ¿Qué?, respondí sorprendida. No dejó de insultarme todo el tiempo que estuve atrapada con él. Señaló cada defecto que tenía, haciendo que cada uno pareciera peor de lo que era. Me hizo sentir como la mujer menos atractiva que había visto. Pero no solo se enfocó en mi apariencia. Todo era un objetivo. Todo lo que le había contado sobre mí, ya fuera a través de mi perfil en línea o durante la cena, lo usó en mi contra. Decir que me hirió profundamente sería un eufemismo. Me hizo llorar y parecía complacido consigo mismo por hacerlo, pero eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, encontré flores en mi porche con una nota que decía, «Lo siento de ya sabes quién». Estaba conmocionada. Era una locura. Me había atacado y ahora me dejaba regalos como si tuviéramos un pasado juntos. La idea de él merodeando alrededor de mi casa, mirando por las ventanas esperando a que encontrara su regalo, me hizo sentir enferma. Esto continuó durante 2 meses. Casi cada semana, encontraba algún tipo de regalo de disculpa afuera. Hablé con algunos amigos y familiares, y todos dijeron lo mismo. Llama a la policía de inmediato. No hables con él, solo repórtalo y mantente a salvo. Pero estaba tan avergonzada por haber sido engañada por él, que no podía hacerme a la idea de ir a la policía. Tendría que admitir cómo terminé con él, borracha y vulnerable en su auto. Así que decidí manejarlo yo misma. Saqué mi vieja cámara Polaroid y agarré la pequeña pistola que guardaba junto a mi cama. Tomé una foto de la pistola descansando en una almohada y escribí una advertencia para él en la foto. Usaré esto si te acercas a mí de nuevo. Puse la foto en un sobre y la dejé en el porche. Unos días después, la foto había desaparecido y él nunca volvió a molestarme. Años después lo vi en un restaurante cerca de donde ocurrió nuestra desastrosa cita. Estaba solo, con un aspecto desmejorado. Estaba con mi nuevo esposo, que sabía todo sobre él. Mi esposo lo miró fijamente hasta que pagó su cuenta y se fue del lugar para siempre. Cuando las aplicaciones de citas comenzaron a volverse populares, mucha gente las usaba para conocer nuevas personas, ir a fiestas, y a veces, solo para divertirse. Decidí probarlas también, principalmente porque veía a mis amigos pasándola bien y no quería quedarme fuera. Aunque sabía que había algunas historias de terror sobre conocer personas en línea, pensé que era solo otra forma de hacer amigos. Siempre había tenido un poco de miedo a los extraños, especialmente a los chicos, así que usar estas aplicaciones me parecía una forma más segura de conocer gente sin tener que estar demasiado cerca de ellos de inmediato. Luego, un día, hice match con este chico. Comenzamos a chatear y nos llevamos bien desde el principio.
Se veía agradable en sus fotos y realmente parecía que nos llevábamos bien. Estábamos tan metidos en nuestra conversación, pendientes de cada palabra que el otro decía. Se sentía especial, como si realmente estuviéramos emocionados por saber más el uno del otro. Incluso me pidió mi número de teléfono y se lo di. En ese entonces no era raro intercambiar números con alguien que acababas de conocer en línea. Después de unos mensajes de texto quería saber mi Facebook y Tumblr. Eso me hizo sentir incómoda porque nunca le había dicho que tenía cuentas allí. Era como si de alguna manera lo supiera. Tenía una regla para mí misma de no compartir mis redes sociales con personas que acababa de conocer en línea. Pensé que era demasiado arriesgado, ya que podrían descubrir mucho sobre mí, como dónde vivía. Así que le dije que no quería compartir esa información. Pero entonces dijo algo extraño. Me dijo que estaba bien si no quería compartir porque él era un espía y ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre mí. Traté de reírme pensando que estaba bromeando. No parecía estar bromeando en absoluto. Mi corazón empezó a latir rápidamente porque las cosas se estaban poniendo muy extrañas, y me sentía demasiado expuesta. Me arrepentí de haberle dado mi número de teléfono sin pensarlo bien. Seguimos enviándonos mensajes, pero luego comenzó a insinuar detalles personales sobre mí. Mencionó mi apellido, dónde vivía e incluso la escuela a la que solía ir. La idea de que supiera tanto sobre mí me puso la piel de gallina. Era tentador creer que era realmente un espía, pero eso parecía imposible. Entonces, ¿cómo se enteró de todas estas cosas sobre mí? Seguía diciendo lo contento que estaba de que yo fuera real y no lo estuviera engañando, que estaba siendo honesta y directa. Me enojé mucho y lo llamé acosador. Su respuesta fue solo reírse en mayúsculas. Recuerden que en aquel entonces, la tecnología no era tan avanzada, así que no había forma de enviar una avalancha de mensajes de texto a la vez. Pero él logró enviar tantos jajás que parecía un ataque. Puede que no parezca aterrador, pero recibir esos mensajes fue aterrador. Me sentí burlada e impotente. Eventualmente dejé de responderle, pero él no paró. Siguió enviando mensajes durante horas. Después de una semana de esto tuve suficiente. Fui a mi compañía telefónica y les pedí que bloquearan su número. Eso pareció resolver el problema. Nunca volví a saber de él, lo que también significaba que no era algún agente secreto como afirmaba. Solo alguien que sabía usar la tecnología de una manera espeluznante. Toda la experiencia me dejó sintiéndome sola y avergonzada. Es una lección aprendida de la manera difícil. Ten cuidado a quién le das tu número de teléfono. Durante mucho tiempo he vivido una vida sin pareja. Encontré diversión usando aplicaciones de citas como Tinder y Badoo, solo por diversión. ¿Conocí a algunas personas extrañas? Claro, pero nada me preparó para lo que sucedió en el frío mes de febrero de 2020. En pleno invierno, estas aplicaciones parecían una buena manera de encontrar compañía, especialmente cuando hace demasiado frío para disfrutar de estar afuera. Estaba en Badoo, chateando con varias chicas a la vez. Hacía esto porque la mayoría de los chats no iban a ninguna parte. Pero había una chica, llamémosla Ana, que mantenía la conversación viva y animada. Cada vez que recibía una notificación de Badoo con un mensaje de Ana, sentía una chispa de emoción. Sugerí que nos encontráramos esa noche. Ella respondió con un simple «claro» y me pidió la dirección de mi casa. Le envié mi dirección sin pensarlo 2 veces. Dijo que estaría allí pronto. Intenté pedirle su número de teléfono diciendo, «Espera, ¿puedes compartir tu número para que podamos mantenernos en contacto más fácilmente?» Pero no respondió. Unos momentos después, su estado cambió a desconectado. La aplicación hacía esto cuando alguien no había estado activo por un tiempo, así que pensé que volvería en breve. Mientras tanto, volví a ver televisión, revisando la aplicación de vez en cuando para ver si estaba de vuelta, pero no volvió a conectarse. Pasó 1 hora, y empezó a parecer tarde para una visita. Además, sentía el cansancio del día asentándose. La emoción de encontrarnos parecía desvanecerse, así que decidí dar por terminada la noche y me fui a la cama. El sol salió temprano al día siguiente y yo también. La mañana me saludó con una lluvia suave y un cielo que aún mantenía las sombras de la noche. El reloj marcaba solo las 6:30 am. Me alivió que no fuera más tarde. El día aún tenía una oportunidad para dormir.
Sin embargo, la curiosidad me empujó a revisar mi teléfono en busca de nuevos mensajes o notificaciones sin importancia. Para mi sorpresa, había varias alertas de Badoo. Ana había enviado múltiples mensajes. Parpadeando para alejar el sueño, abrí la aplicación. Su primer mensaje decía: «Estoy en camino, debería estar allí a las 3 am». Luego, alrededor de las 3:20 am, escribió: «He llegado». Para las 4 am, los mensajes tomaron un giro escalofriante con: «Te estoy observando». Su estado mostraba que estaba en línea. Justo en ese momento llegó otro mensaje, haciendo sonar la notificación familiar. «¿Cómo dormiste?», decía. Una ola de miedo me invadió, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. Me apresuré a la ventana escaneando los arbustos en busca de cualquier señal de ella, antes de cerrar rápidamente las persianas. Con los dedos temblorosos, escribí de vuelta: «¿Quién eres?». Casi al instante llegó una respuesta: «Revisa tu armario». Miré al otro lado de mi habitación hacia la puerta del armario, ligeramente entreabierta, una puerta que estaba segura de haber cerrado la noche anterior. El pánico me invadió, mi grito resonando mientras la puerta del armario se abría lentamente, revelando la oscuridad en su interior. Llamé a mi padre, olvidando en mi terror que él estaba fuera por el fin de semana. Solo mi hermano mayor estaba en casa. Corrió en mi ayuda y juntos miramos dentro del armario sin encontrar nada. Un escalofrío me recorrió, recordándome que había olvidado cerrar mi ventana la noche anterior. La situación parecía más clara, pero no menos aterradora. Fui a la policía esperando que pudieran rastrear al remitente a través de los mensajes en Badoo, pero me encontré con la realidad de necesitar una orden judicial para obtener tal información. A pesar del miedo, decidí no seguir adelante con ello. Después de una semana llena de pavor, no pasó nada más, lo que me permitió gradualmente superar el incidente. Hace unos años tomé una decisión realmente mala que terminó poniéndome en una situación muy aterradora, con alguien que creo que podría ser un asesino, o incluso peor. Yo era una chica de 21 años, y esto ocurrió hace unos 3 años cuando tenía 18, justo después de terminar la escuela secundaria. Era un caluroso día de agosto, y hasta ese momento, mi verano había sido súper aburrido. Vivía con mi padre, que era muy estricto y sobreprotector, hasta el punto en que se sentía como si me estuviera maltratando emocionalmente. No me dejaba tener amigos y tenía que quedarme en casa todo el tiempo, haciendo tareas o simplemente estando allí para lo que él necesitara. Incluso quitó la puerta de mi habitación para hacerme sentir atrapada. Finalmente me compró un teléfono aproximadamente un mes antes de que todo esto sucediera. Normalmente me quitaba el teléfono a las 8 p.m., pero esa noche llegó tarde y borracho, así que creo que se olvidó de quitármelo, o pensó que estaba dormida. Tenía Tinder en mi teléfono, que era mi forma de conocer gente y tratar de hacer amigos. Creciendo, realmente no tenía amigos cercanos. La mayoría de los niños en la escuela o fingían ser mis amigos o hacían mi vida difícil. Comencé a hablar con un chico en Tinder, llamémoslo Alex. Nos llevamos bien bastante rápido, pero tenía que ser cuidadosa de borrar nuestros chats antes de darle mi teléfono a mi papá, que se habría enfurecido si supiera que estaba usando Tinder. Alex tenía 28 años, y en ese momento, me sentía bien que alguien mayor se interesara en mí. Pero ahora, veo que era un poco extraño. Le conté un poco sobre mi vida en casa, y me ofreció que me fuera a vivir con él, diciendo que era adulta y no tenía que escuchar a mi papá más. Esta idea me emocionaba, pero también me asustaba. Alex dijo que podía venir a buscarme esa noche, pero no estaba lista para un paso tan grande. Solo quería pasar el rato primero, y él estuvo de acuerdo. Planeó recogerme a la medianoche. Le dije que tenía que estar de vuelta a las 4 am, y le pedí que se estacionara en la calle, no en nuestro camino de entrada, para evitar despertar a mi papá. La casa de mi papá tenía un camino de entrada largo con árboles alrededor, haciéndola un poco escondida de la carretera. Alex prefería enviar mensajes de texto, así que le di mi número, pero le advertí que no me enviara mensajes después de las 8 p.m., en días normales debido a mi papá. Justo a tiempo, Alex me envió un mensaje diciendo que estaba afuera. Me escabullí y me dirigí por el camino de entrada, pero no vi su coche. Pensé que tal vez lo había apagado para mantenerse oculto por mi papá.
A mitad de camino, escuché susurros y luego risas repentinas, que rápidamente se silenciaron, seguidos de más susurros. Continué caminando en silencio acercándome a donde pensaba que estaba Alex. A medida que me acercaba, me di cuenta de que estaba hablando por teléfono. Era una conversación unilateral, y me sentí mal por escuchar, pero mi instinto me decía algo. Me decía que me fuera, y que necesitaba tener cuidado. Esta decisión podría haberme salvado la vida. Las cosas que escuché fueron horribles. Hablaba de esperar por mí, planeando lastimarme de las peores maneras posibles y queriendo mantenerme en ese estado el mayor tiempo posible. Al escuchar esto, casi me enfermé en ese mismo momento. Mi movimiento debió haber hecho algún ruido porque de repente, Alex se quedó en silencio. Volver corriendo a la casa parecía arriesgado, así que decidí esconderme. Conocía un lugar en el bosque cerca de nuestra casa donde pensé que podría estar a salvo. Corrí de vuelta, desviándome hacia los árboles y me asenté en mi escondite esperando estar bien allí. Después de unos minutos en silencio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alex preguntando dónde estaba. Lo ignoré, apagando rápidamente el sonido de mi teléfono. Pero él no se detuvo. Siguió enviando mensajes y llamando. Después de varias llamadas pensé que tal vez, si respondía y mentía sobre por qué no podía encontrarme con él, me dejaría en paz. Le dije que surgió algo y que no podía ir, disculpándome y sugiriendo que nos viéramos en otro momento. Pero no creyó mi mentira. Se puso furioso, acusándome de hacerle perder el tiempo. Luego comenzó a insultarme, diciendo cosas malas y hirientes sobre cómo nadie me amaría nunca. Pero lo que más me asustó fue cuando dijo, «Sé dónde vives». Esa amenaza hizo que mi corazón se detuviera. ¿Cómo sabía dónde vivía? Había sido tan cuidadosa, pero de repente me sentí atrapada y más asustada que nunca. La oscuridad del bosque, que una vez se sintió como un lugar seguro, ahora parecía una trampa aterradora, y no sabía qué hacer a continuación. Escucharlo decir que sabía dónde vivía, seguido de una despedida escalofriante, hizo que mi sangre se congelara. Luego la línea se cortó. En cuestión de momentos escuché el motor de un coche arrancar y luego desvanecerse en la distancia mientras se alejaba a toda velocidad. Eso fue lo último que supe de él, pero el miedo que me inculcó no desapareció tan rápido. Pasé toda la noche despierta, demasiado asustada para cerrar los ojos, temiendo que pudiera regresar para cumplir su amenaza. Al día siguiente, con mi padre fuera, di un paso que nunca me había atrevido a dar antes. Llamé a mi abuela y le conté todo. Le conté sobre el encuentro aterrador y todos los años de sufrimiento bajo el techo de mi padre. Ella vino por mí de inmediato, sin hacer preguntas, y nos fuimos sin decirle nada a mi padre. Mi abuela siempre había sabido que mi padre era duro, pero no tenía idea de la magnitud de su crueldad hasta entonces. Confesarme con ella fue un alivio. Se sintió como liberarse de una pesadilla. Desde que me mudé con ella, he estado reconstruyendo mi vida poco a poco, encontrando felicidad y planeando un futuro con mi novia. Cuando me acerqué a la policía con la esperanza de obtener alguna forma de justicia o protección, me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Fue un duro recordatorio de cómo algunos peligros son difíciles de identificar, especialmente cuando se esconden detrás de pantallas y el anonimato. No pude evitar preocuparme por Alex, si ese era siquiera su verdadero nombre, posiblemente acechando a otros. A pesar del horror de esa noche y la sombra que arrojó, he estado trabajando para avanzar, curándome del pasado y enfocándome en la promesa de un mañana mejor. La experiencia me enseñó el valor de pedir ayuda y la importancia de hablar sobre el abuso, incluso cuando es difícil. La vida gradualmente se está volviendo más brillante, y estoy decidido a aprovecharla al máximo, apreciando la paz y seguridad que he encontrado lejos de los terrores de mi pasado. Cuando esto ocurrió, había intentado conocer gente en línea, específicamente en un sitio llamado Match.com. No tuve mucha suerte. 2 intentos no llevaron a ninguna parte, y con la tercera persona, las cosas terminaron después de 4 meses de citas. Sintiéndome un poco agotada de las relaciones serias, pensé que sería bueno mantener las cosas ligeras y fáciles por un tiempo. Así fue como terminé haciendo match con una chica llamada Hazel. Parecía que nos llevábamos bien en los mensajes.
Hazel no dudó en aceptar mi invitación para venir a mi casa por la noche. Llegó unos 30 minutos después, y estaba mucho más callada cara a cara. Pasamos la noche en mi habitación, ubicada en el segundo piso de mi casa. Charlamos de vez en cuando, con la televisión encendida pero mayormente ignorada. La conversación estuvo salpicada de pausas incómodas, aunque hice todo lo posible por mantenerla. Todo el tiempo, un pensamiento me atormentaba. ¿Nos besaremos? ¿Está esperando a que yo haga un movimiento? ¿Cómo debería acercarme a esto? Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar algo extraño en Hazel. Se volvió más distante, su mirada a menudo fija en algún lugar lejano de la habitación mientras hablaba lentamente, tocando temas cada vez más oscuros. Luego, dijo algo inesperado. Me agradeció por dejarla pasar la noche. Parecía que había un malentendido. Cuando la invité a pasar el rato, ella lo interpretó como una invitación para quedarse a dormir. Se levantó de la cama, preguntando qué mantas podría usar para hacerse un lugar en el suelo. Le traje algunas mantas y almohadas, preparando una cama improvisada en el suelo. Me agradeció, luego se dio la vuelta para acostarse, aparentemente lista para dormir. Apagué la televisión e intenté dormir yo también. No hablamos más después de eso, y el silencio se sintió extremadamente incómodo. Aproximadamente 30 minutos después de haber apagado todo, me desperté de repente. Algo se sentía raro. Me senté, mirando hacia donde Hazel debería haber estado durmiendo, pero el suelo estaba vacío. Encendí una lámpara cercana, escaneando la habitación. Ella se había ido. Pero en ese momento una voz resonó desde abajo. El ruido parecía que podría ser Hazel. Las paredes de mi apartamento son muy delgadas, lo que hace que los sonidos viajen fácilmente de una habitación a otra. Salí de puntillas de mi habitación, deteniéndome en la parte superior de las escaleras para escuchar más de cerca. El piso superior estaba oscuro, y ella hablaba en un susurro. Era difícil entender sus palabras. Pensé que tal vez estaba hablando por teléfono, así que decidí bajar para ver. Al entrar en la cocina a oscuras la encontré allí, pero no estaba al teléfono. Simplemente estaba sentada de manera espeluznante en una silla, mirando hacia la pared, susurrándose a sí misma. Me quedé allí, incapaz de moverme o hablar, hasta que finalmente logré un débil «¿Hazel?». Ella giró lentamente su cabeza para mirarme. Luego, después de una breve pausa, volvió a mirar a la pared. Corrí de regreso a mi habitación y me lancé a la cama para llamar a mi papá. Me tomó algunos intentos antes de que respondiera, claramente preocupado por mi llamada. Le susurré tratando de no entrar en pánico, explicándole que una chica que conocí en línea se suponía que solo visitaría por la noche, pero ahora estaba actuando de manera muy extraña en mi cocina. Estaba confundido y me aconsejó llamar a la policía si parecía que ella estaba en algún tipo de angustia y necesitaba ayuda. Mientras hablaba con él, noté una sombra cerca de mi puerta en la oscuridad. Era Hazel. Solo podía ver el contorno de su figura. Se quedó allí en silencio por un rato mientras mi papá seguía preguntando qué estaba pasando por el teléfono. Luego, de repente, Hazel se lanzó hacia mí, gritando salvajemente. Me atacó, tratando de estrangularme. Pero logré defenderme inmovilizándola en la cama, gritando a mi papá que llamara a la policía. De alguna manera la llevé abajo justo cuando llegó la policía. Se la llevaron y tuve que dar una declaración sobre lo sucedido. Esta experiencia me enseñó una dura lección sobre la importancia de conocer a extraños de Internet en lugares públicos y seguros primero. No uso estas aplicaciones a menudo, pero hay una vez que no puedo olvidar. Sucedió con una aplicación de citas. Hice match con una chica que era muy hermosa. Parecía tranquila y no quería más que una simple noche fuera. Sin tatuajes, sin interés en fiestas salvajes, y no parecía estar interesada en las drogas. Todo apuntaba a una noche calmada y tranquila. Decidimos encontrarnos para cenar y ver si podíamos disfrutar de una conversación juntos. Era un típico restaurante. Un lugar que solo había visitado una vez y probablemente cerró más tarde ese año. Elegimos un reservado en la parte trasera. Sin ninguna duda, la chica se sentó a mi lado. Bueno, un poco extraño, pero no lo más raro que he experimentado. Empezamos a charlar intercambiando nombres cuando de repente sentí sus dedos deslizarse entre los míos. Por alguna razón, fingí no darme cuenta.
Parecía poco probable que intentara tomarse de la mano a los 30 segundos de conocernos. Cuando el camarero regresó para tomar nuestra orden de bebidas, sus dedos se entrelazaron completamente con los míos. Realmente estaba sucediendo, pero eso no es lo extraño. No soltó mi mano durante toda la comida. ¿Puedes apretar más fuerte?, me pidió. Esta solicitud fue solo el comienzo de una noche que resultó ser lejos de lo ordinario. La forma en que se aferraba a mí se sentía más como una advertencia que un gesto de afecto. La noche era joven y el verdadero horror aún estaba por desarrollarse. ¿Qué?, respondí, confundido por su solicitud. Solo aprieta con fuerza. Mis manos son tan pequeñas en comparación con las tuyas, seguía diciendo. Seguí el juego pensando que solo estaba tratando de ser juguetona. Ella se reía y sacudía mi mano de un lado a otro como si estuviéramos paseando, no sentados en un restaurante lleno de gente. Incluso cuando llegó nuestra comida, no soltó mi mano. Nos las arreglamos torpemente para comer usando solo una mano cada uno, mientras ella seguía pidiéndome que apretara su mano más y más fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un comportamiento juguetón, era francamente raro. Noté que la gente en otras mesas nos miraba de manera extraña, haciéndome aún más consciente de la extraña situación en la que estaba. «Eres tan fuerte, podrías realmente lastimar a alguien», dijo. «Sigue apretando hasta que te diga que pares», insistió. Todo lo que pude responder fue un desconcertado «¿Eh?». «Aprieta más fuerte. Quiero sentir mis huesos crujir», me instruyó. Ahora realmente estaba alarmado. Parecía que me estaba pidiendo que la lastimara. Finalmente logré liberar mi mano de su apretón. Lo que había esperado que fuera una cita normal resultó ser un encuentro con alguien completamente desequilibrada. Pedí la cuenta mientras ella me rogaba que me quedara, alegando que todo era una broma mal entendida. Pagué, salí del restaurante y nunca miré atrás. Ni siquiera tuve que bloquearla en la aplicación. La eliminé justo después de salir. Sin embargo, a veces me pregunto qué era lo que realmente buscaba. Y lo más importante, ¿lo encontró alguna vez? Soy una mujer sociable, pero más grande de lo que muchos hombres prefieren, lo que hace difícil para mí conectar con otros. A pesar de esto, he estado en todos los sitios de citas que puedas imaginar durante más de 5 años. Parecía la única forma de mantenerme al día con las citas sin estar siempre decepcionada. Conocer gente en línea puede llevar a experiencias extrañas. Una vez, acepté ir a una cita con alguien que resultó ser uno de los hombres más bajos que había conocido. No me importa salir con hombres bajos, pero soy alta. Mido 1,64 m y también soy grande, así que se siente raro cuando son mucho más pequeños. Este chico solo medía 1,58 m y apenas pesaba 55 kilos. Aunque éramos muy diferentes en tamaño, parecía una persona agradable. Compartíamos muchos intereses, y a diferencia de muchas personas que conoces en línea, él tenía una vida estable. No es común encontrar a alguien con un trabajo estable, su propio coche y un lugar donde vivir. Así que, naturalmente, estaba interesada en hablar más con él. Decidimos encontrarnos para tomar unas copas en un bar. Era amigable y nos estábamos divirtiendo. Pero después de un rato empezó a hacer comentarios extraños sobre lo alta que era y lo fuerte que me veía. Al principio, pensé que simplemente no era bueno en situaciones sociales, pero no había nada malintencionado en lo que decía. Sin embargo, seguía hablando sobre mi tamaño en casi cada frase. Con el tiempo, me sentí cada vez más incómoda. Ya no podía relajarme, y extrañamente comencé a entender lo que se siente cuando la gente dice que los tratan como objetos, no como humanos. Cerca del final de nuestra reunión, compartió que tenía una preferencia especial por ser levantado y abrazado fuerte por mujeres más grandes que él. Mencionó que esto era lo único que lo hacía feliz desde hace muchos años. Pensé, bueno, todos tienen sus gustos, y ahora sabía por qué se sentía atraído por mí físicamente, así que acepté verlo de nuevo. Pero luego, sus mensajes comenzaron a centrarse únicamente en cuánto esperaba que lo levantara con mis fuertes brazos, incluso preguntando si podía levantarlo sobre mi cabeza. Pronto, eso se convirtió en todo de lo que hablaba, y debo decir que me incomodaba. Le dije amablemente que ya no estaba interesada. Reaccionó mejor de lo que esperaba, considerando lo directo que había sido. Esperaba que suplicara, diciendo que yo era la única para él.
pero lo juzgué demasiado rápido. En realidad, fue respetuoso, solo muy abierto sobre su preferencia. Sin embargo, esa no fue la parte más rara. Unas semanas después de haber terminado todo contacto con él, recibí un mensaje de un número desconocido. El mensaje simplemente decía: «Te extraño». Pensé que era una broma, pero luego llegaron más mensajes, cada uno más insistente y detallado sobre nuestras conversaciones y citas. Sabía cosas que no había compartido con nadie más. Estaba claro que era él, pero ¿cómo había conseguido mi nuevo número? Decidí ignorarlo, pero los mensajes no paraban. De vez en cuando me llegaban fotos de lugares que frecuentaba, como mi cafetería favorita o el parque donde solía correr. Era inquietante. Parecía que me estaba siguiendo. Intenté no dejarme intimidar, pero la sensación de ser observada comenzó a afectarme. Una noche, mientras regresaba a casa del trabajo, noté una sombra detrás de mí. Aceleré el paso, pero la sombra también lo hizo. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Al llegar a mi edificio, me di cuenta de que la sombra había desaparecido. Respiré aliviada, pensando que solo había sido mi imaginación. Sin embargo, al día siguiente encontré una nota pegada en mi puerta. ¿Te gustó el paseo de anoche? El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo había llegado hasta mi puerta sin que yo me diera cuenta? Decidí hablar con la seguridad del edificio y revisar las cámaras, pero no había ningún rastro de él. Los días pasaron y, aunque intentaba mantenerme ocupada, no podía evitar sentirme vigilada. Una noche, al llegar a casa, noté que algo estaba fuera de lugar. Las luces de mi sala estaban encendidas, aunque recordaba claramente haberlas apagado antes de salir. Entré con cautela, y fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en mi sofá, con una sonrisa extraña en su rostro. «Hola», dijo con una voz calmada, como si fuera lo más natural del mundo que estuviera allí. Me quedé paralizada sin saber cómo reaccionar. «Solo quería verte una vez más», continuó levantándose lentamente. «¿Cómo entraste?», logré preguntar, mi voz temblando de miedo. «Eso no importa ahora», respondió acercándose. «Solo quería sentir tus fuertes brazos otra vez». Retrocedí, buscando algo con lo que defenderme. «Tienes que irte ahora», dije, tratando de sonar firme. «¿Por qué estás tan asustada? Pensé que teníamos algo especial», dijo extendiendo sus brazos hacia mí. En ese momento el sonido de sirenas rompió el silencio. Había llamado a la policía en cuanto vi la luz encendida desde afuera y habían llegado justo a tiempo. Se quedó mirando por la ventana, su rostro cambiando de calma a furia en un instante. «No hemos terminado», murmuró antes de ser arrestado. Los policías lo sacaron de mi apartamento y yo finalmente pude respirar aliviada. Pero su amenaza final quedó grabada en mi mente, y el miedo persistió. Decidí mudarme a otra ciudad y cambiar de trabajo, buscando comenzar de nuevo lejos de su sombra. Sin embargo, de vez en cuando, aún sentía que alguien me observaba, y los recuerdos de aquellos días seguían acechándome. Aunque no volví a saber de él, la experiencia me dejó una marca profunda, recordándome siempre lo frágil que puede ser la seguridad. El encuentro más extraño. Había hecho match con alguien en OkCupid, pero nunca nos conocimos. Después de una breve conversación, desapareció por unos meses. Luego, un día, me envió un mensaje de nuevo, disculpándose por el silencio y explicando que había estado saliendo con otra persona de OkCupid. Eso estaba bien. Al fin y al cabo, para eso es el sitio. Dijo que habían terminado, pero aún hablaban a veces. Entonces me pregunté, ¿qué tenía que ver esto conmigo? Reveló que, aunque no se conectaron bien, su relación física era fuerte. Tenían curiosidad si estaría interesada en unirme a ellos para darle más emoción a sus experiencias. Esta propuesta se sintió incorrecta e insultante, y me alejó de los sitios de citas por un tiempo. Después de rechazar su propuesta, empecé a recibir mensajes extraños desde cuentas anónimas. Los mensajes contenían detalles personales que solo alguien cercano a mí podría saber. Al principio pensé que era una coincidencia, pero los mensajes se hicieron más frecuentes y detallados. Me decían que sabían dónde vivía, dónde trabajaba y hasta mencionaban a mis amigos más cercanos. Una noche, mientras estaba sola en casa, recibí una llamada desde un número desconocido. La voz al otro lado no dijo nada durante unos segundos,
Pero luego escuché una risa suave y escalofriante antes de colgar. Esa risa me persiguió durante días. Decidí cambiar mi número de teléfono y eliminar mis cuentas de redes sociales, esperando que eso detuviera el acoso. Sin embargo, los mensajes continuaron, ahora llegando a mi correo electrónico personal. Las amenazas eran más explícitas, describiendo escenarios aterradores en los que me encontraba atrapada y sin escapatoria. Sentía que alguien me estaba observando constantemente. Cada vez que salía de mi casa, miraba por encima del hombro, temiendo que alguien me estuviera siguiendo. Un día, volviendo a casa del trabajo, encontré una nota pegada en mi puerta. «Nos veremos pronto», decía. Entré en pánico y llamé a la policía. Ellos vinieron, tomaron mi declaración, pero no pudieron hacer mucho sin pruebas concretas de quién estaba detrás de todo esto. Decidí instalar cámaras de seguridad en mi apartamento, esperando atrapar al acosador en el acto. Las primeras semanas no mostraron nada fuera de lo normal, pero una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi una sombra moverse por el pasillo frente a mi puerta. La sombra se detuvo por un momento, como si estuviera escuchando, y luego se alejó. Llamé a la policía nuevamente, pero no pudieron identificar a la persona solo por la sombra. Unos días después recibí un paquete sin remitente. Dentro había una foto de mí, tomada desde fuera de mi ventana. En la foto, estaba sentada en mi sala, completamente ajena a que me estaban observando. La nota que acompañaba la foto decía: «Me gusta verte cuando no sabes que estoy aquí». El miedo me estaba consumiendo. Apenas podía dormir y cuando lo hacía tenía pesadillas horribles. Decidí tomar un tiempo libre del trabajo y quedarme con una amiga en otra ciudad, esperando que la distancia me diera algo de paz. Sin embargo, una noche recibí un mensaje de texto. «¿Disfrutando de tu pequeño descanso?». El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Me di cuenta de que no importaba dónde estuviera, esa persona siempre parecía saberlo. Mi amiga me animó a buscar ayuda profesional, así que contacté a un detective privado. El detective empezó a investigar mi caso, pero cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. Finalmente, después de meses de investigación, el detective descubrió que mi acosador era el mismo hombre de OkCupid, quien no solo me había estado acosando, sino también a varias otras mujeres. Había creado múltiples identidades en línea para acechar y aterrorizar a sus víctimas. Con esta nueva información, la policía finalmente pudo actuar. El hombre fue arrestado y aunque sentí un alivio inmediato, el trauma de esos meses me dejó cicatrices profundas. Decidí mudarme a otra ciudad y comenzar de nuevo, con la esperanza de dejar atrás esa pesadilla. Pero hay una luz al final del túnel. Finalmente conocí a mi pareja actual en OkCupid y nunca he sido más feliz. Parece que solo tienes que navegar a través de los matches inadecuados y los extraños hasta encontrar a la persona adecuada para ti. Aún así, siempre soy cautelosa y procuro conocer a las personas en lugares públicos primero, consciente de los peligros que pueden acechar en la era digital. En ese entonces tenía un trabajo que estaba algo relacionado con la industria del entretenimiento para adultos. Era legal, bien pagado y tenía mucho tiempo libre. ¿Era seguro? No exactamente. ¿Era agradable? Probablemente más de lo que debería haber sido. Estaba en un punto de mi vida donde encontraba el peligro emocionante. A menudo usaba aplicaciones de citas por diversión, porque mi trabajo implicaba muchos encuentros casuales. Sin embargo, mantenía el trabajo y la vida personal separados. Los hombres de mi trabajo eran solo clientes, nada más. Esperaba encontrar un novio regular en una de estas aplicaciones, sin considerar que él podría no aceptar mi trabajo. Hice match con un chico que era exactamente mi tipo. Era todo lo que siempre había querido. No les conté a mis amigos sobre él, temiendo que de alguna manera se lo llevaran antes de que pudiéramos conocernos. Mirando hacia atrás, me pregunto si sentí que era demasiado bueno para ser verdad. Este periodo se sentía como estar bañada en amor. Era la fase de luna de miel donde todo parece perfecto. Pero esta conexión intensa comenzó a interferir con mi trabajo. Eventualmente, decidimos conocernos. Nos saltamos los pasos habituales de una cita, y fui a su casa tarde una noche después del trabajo. Nuestra conexión fue intensa desde el principio. Era apasionada y libre, completamente diferente de los encuentros estructurados en mi trabajo.
Con él, sentía que realmente podía ser yo misma y soltarme. Sin embargo, a medida que las cosas progresaban, él comenzó a cambiar. Empezó a hablarme de maneras que encontraba muy molestas. Desde nuestras primeras conversaciones había usado lenguaje sucio, pero ahora iba demasiado lejos. Era mezquino, degradante, y honestamente me asustaba. «Pensé que te gustaba esto», comentó. Me quedé sin palabras. Comenzó a mencionar detalles sobre mi trabajo y lo que hacía allí. Me di cuenta entonces de que debía conocerme del club. Ahí estábamos, desnudos y entrelazados en su cama, sus manos apretadas alrededor de mi cuello. En ese momento me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer más que someterme y esperar sobrevivir. Me ahorraré los detalles de lo que sucedió después. Es un recuerdo doloroso para mí y perturbador para muchos otros. La violencia escaló al punto en que seguía perdiendo el conocimiento. Aquellos pocos amigos en los que confié simplemente dijeron que debía haberme desmayado. Después insistió en que me quedara la noche. Pasé una noche horrible temiendo lo peor. ¿Me lastimaría de nuevo? ¿Me obligaría de nuevo? No sabía qué pasaría, pero estaba aterrorizada de las posibilidades. Quedarme allí se sentía como una pesadilla. Al escapar y recurrir a mis compañeros de trabajo en busca de apoyo, no encontré ninguno. Algunos directamente no me creyeron. Otros sugirieron que todo fue un malentendido. Algunos incluso conocían al tipo y lo defendieron, asegurándome que no era capaz de tales acciones. Me sentí como una villana por hablar. Luego, busqué consuelo en mis verdaderos amigos, aquellos fuera de mi vida laboral. Sabían de mi trabajo y en parte me culparon por lo que pasó, sugiriendo que me había puesto en una situación arriesgada. Fue mi primer encuentro con la culpabilización de la víctima a principios de los 2000. Sintiéndome aislada y asustada, decidí tomar control de lo que pudiera. Fui a hacerme pruebas médicas para verificar si estaba embarazada o tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, buscando algo de tranquilidad. Esperar los resultados en la clínica fue un breve respiro. Me hice cómoda, tratando de encontrar consuelo en el silencio. Pero entonces vi algo en mi teléfono que me dejó en shock. Un conocido había compartido una captura de pantalla de mi perfil de Tinder y un mensaje personal. El hombre que me atacó había convertido mi terrible experiencia en una broma en línea. Me derrumbé, sintiéndome completamente derrotada y sola. Dejé mi trabajo poco después. La parte más aterradora fue cómo mi profesión llevó a las personas a desestimar mi experiencia. Se sentía como un infierno personal, empeorado por el juicio de la sociedad. Quiero recordar a todos que no juzguen a otros por su estilo de vida o trabajo. Afortunadamente, mis pruebas médicas dieron negativo, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Eventualmente perdió interés en mí y se fue con alguien más. Por favor, aprendan de mi historia. Cuidado con la falsa amabilidad. No esperen que otros siempre tengan su mejor interés en mente. Eviten ir a casa con extraños y tengan precaución con las aplicaciones de citas. Usaba aplicaciones de citas mucho cuando era más joven y no estaba en una relación. Un día hice match con un hombre que tenía casi 10 años más que yo, ya que yo tenía solo 21 años en ese entonces. La diferencia de edad me hizo dudar, pero nos llevábamos muy bien. Nos gustaban muchas de las mismas cosas e incluso disfrutábamos de los mismos programas de música. Encontrar tanto en común con alguien mayor me hacía sentir bien conmigo misma. Rápidamente empezó a hablar de sentimientos, y en una semana, dijo que deberíamos comenzar una relación de inmediato. Quería hacerme feliz y no tenía prisa por nada más. Era realmente un hombre amable que quería cuidar de alguien. Luego sugirió que deberíamos vivir juntos. Comenzó a enumerar qué cosas teníamos ambos y qué necesitábamos. Era una forma divertida pero dulce de charlar. Me recordaba a jugar un juego de cartas, pero esto era sobre planear nuestras vidas juntos. Incluso mencionó que le gustaría cuidar de mi pequeña hija. Eso significaba mucho para mí, ya que era joven, estaba sola y era nueva en ser mamá. Hablaba sobre cómo me ayudaría, lo cual era exactamente lo que necesitaba escuchar. A medida que pasaban los días, nuestras charlas se volvían más serias, y él empezó a compartir historias de su pasado. Algunas historias eran extrañas, sobre lugares donde había vivido que ya no existían y amigos que nunca pude encontrar en línea.
Esto me causaba curiosidad, pero lo dejé pasar pensando que todos tienen algunas rarezas. Pero luego las cosas se pusieron más extrañas. Me llamaba a horas inusuales, alegando que solo estaba revisando cómo estaba, pero se sentía como si siempre supiera cuando estaba sola. A veces podía jurar que escuchaba voces o ruidos desconocidos en el fondo de nuestras llamadas. Al principio lo ignoré, pensando que simplemente tenía compañeros de habitación o familiares en su casa. Sin embargo, a medida que nuestras conversaciones continuaban, las llamadas nocturnas se volvían más inquietantes. Él parecía saber detalles sobre mi vida que nunca le había mencionado, como la ropa que usaba ese día o lo que había cocinado para cenar. Esto me hizo sentir incómoda y vigilada. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, él me dijo que estaba frente a mi casa. Me asomé por la ventana, y efectivamente allí estaba, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sin saber cómo reaccionar, le pregunté qué hacía allí. Él sonrió y dijo que solo quería asegurarse de que estuviera bien. Me sentí atrapada y asustada, pero traté de mantener la calma. Le dije que era tarde y que debía irse, a lo que él accedió a regañadientes. Después de esa noche, comencé a notar su presencia en lugares que frecuentaba regularmente. Aparecía en el supermercado, en la cafetería donde solía ir, e incluso en el parque donde jugaba con mi hija. Siempre tenía una excusa, diciendo que simplemente estaba por casualidad. Sin embargo, su comportamiento se volvía cada vez más posesivo y controlador. Empezó a preguntar por qué no respondía sus mensajes de inmediato, o por qué hablaba con otros hombres. Decidí que era momento de alejarme. Traté de terminar la relación de manera amigable, explicándole que necesitaba espacio, y que las cosas iban demasiado rápido para mí. Al principio parecía entender, pero luego su actitud cambió drásticamente. Se volvió amenazante, diciéndome que sabía cosas sobre mi vida, y que si intentaba dejarlo me arrepentiría. El miedo se apoderó de mí, y me di cuenta de que tenía que actuar rápido. Una noche, mientras estaba sola en casa, escuché ruidos extraños provenientes del exterior. Miré por la ventana y vi su sombra cerca de la puerta. Me paralicé del miedo, pero sabía que tenía que proteger a mi hija. Tomé a mi pequeña y nos encerramos en el baño, llamando a la policía. Les expliqué la situación y vinieron rápidamente. Cuando llegaron, él ya se había ido, pero encontré una nota en la puerta que decía: «Esto no ha terminado». La policía me aconsejó que solicitara una orden de restricción y reforzara la seguridad de mi hogar. Así lo hice, pero el miedo persistía. Sentía que él siempre estaba observando, esperando el momento oportuno. Mi vida se convirtió en una constante vigilancia, siempre mirando por encima del hombro. Finalmente, decidí mudarme a otra ciudad, lejos de todo lo que él pudiera conocer. Cambié mi número de teléfono y eliminé todas mis cuentas en redes sociales. Me mantuve en contacto solo con un círculo cercano de amigos y familiares, quienes sabían de la situación y me apoyaban en todo momento. El proceso de recuperación fue largo y difícil. Todavía tenía pesadillas y recuerdos perturbadores de esos días. Sin embargo, con el tiempo y el apoyo de mis seres queridos, empecé a sentirme segura nuevamente. Conocí a alguien nuevo, una persona comprensiva y cariñosa que me ayudó a sanar. Aprendí muchas lecciones de esa experiencia. La más importante fue confiar en mis instintos y ser cautelosa al conocer personas nuevas, especialmente en línea. Siempre comparto mi historia con la esperanza de que otros no tengan que pasar por lo mismo. Por favor, ten cuidado y recuerda que la seguridad es lo más importante. Si alguna vez sientes que algo no está bien, no dudes en buscar ayuda. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para conectar con otros, pero también puede ser peligrosa si no se usa con precaución.